Pues ya estamos aquí en Perspectivas MX y nos da mucho gusto recibir a la maestra Rocío García Olmedo, que es la titular de la Unidad de Igualdad de Género. Mucho gusto estar aquí con nosotros y gracias por ser parte del proyecto 50 Mujeres Más Poderosas de Puebla. Pero no diré yo quién es la maestra Rocío García Olmedo, lo dirá ella. ¿Quién es Rocío García Olmedo y qué es lo que está haciendo ahorita? Hola Andy, muchas gracias por invitarme. Pues yo soy Rocío García Olmedo, yo soy abogada de origen, maestra en política pública y género y actualmente me desempeño como titular de la Unidad para la Igualdad de Género en el Congreso del Estado. Ok. ¿Cómo está viendo la generación actual del Congreso del Estado en el tema de paridad de género? Bueno, no debemos ya seguir hablando únicamente de números, me parece, de lo cuantitativo. Hay que trabajarle también muy duro en lo cualitativo. Y yo creo que ahí tenemos que hacer todavía un gran esfuerzo de trabajo, todas las mujeres, para nuestra formación, en el sentido de nuestra llegada a los cargos de elección popular, pero también para nuestra conciencia de género. Ha sido 3 veces diputada local, una vez diputada federal. ¿Cómo fue esa experiencia en esos tiempos de ser diputada, de no estar todavía tan actual en el tema de mujeres con un cargo, bueno, tan grande que nos dejaran tomar esa decisión? Ahora ya se ve un poco más. ¿Cómo fue su experiencia en esos momentos? La primera vez que fui legisladora local, como muchas, no conoces todo lo que ahí se tiene que realizar, te pones a estudiar, aprendes, pero yo siempre he tenido como línea de investigación y eje de trabajo el tema de las mujeres. Desde entonces, por ejemplo, presenté los temas de nuestros derechos humanos, el derecho a nuestra salud sexual y reproductiva. En aquella época, imagínate, fue una revolución total. Claro. Fue hace varias décadas y eso en un momento determinado fue abriendo pauta para que se continuara hasta este momento trabajando en dicho tema. Como un ejemplo únicamente, el trabajo de participación política es fundamental, es un trabajo de la más alta responsabilidad en la que las mujeres y los hombres tenemos que estar absolutamente preparados con una agenda muy clara, muy definida, para aprovechar el tiempo, porque 3 años se van muy, muy, muy rápido. Claro. Y se tiene que aprovechar para poder impulsar todas las reformas para enriquecer nuestra normativa y proteger y garantizar derechos, no solo de las mujeres, porque las leyes son generales, pero especialmente la conciencia de género. Esa primera vez que fue diputada, ¿cómo estuvo el ambiente en el Congreso con los demás diputados? Éramos muy pocas legisladoras. Yo siempre he tenido la oportunidad y la maravilla de tener compañeros hombres y las pocas en aquel momento compañeras mujeres, poco a poco más, cada vez más, de hombres y mujeres de mucho respeto hacia mi persona, respeto mutuo, eso es algo muy importante, y reconocimiento mutuo. Claro. ¿Alguna iniciativa que recuerden en esas 3 legislaturas o en la federal que haya impactado en el cambio, que haya abierto esta brecha que ahora ya tenemos actualmente sobre las mujeres? La lucha por los derechos sexuales y reproductivos desde aquella época fue algo que sigue permeando hasta hoy día, en que todavía no se logra ese derecho. Ok. ¿Alguna situación que haya vivido lo más fuerte en el tema de violencia política o violencia académica que pueda contarnos, y posteriormente algunas palabras de motivación para esas mujeres que lo están viviendo? Porque, bueno, a veces se piensa que por ser diputada, actora, actriz, cantante, no lo vivimos y no estamos exenta a vivirlo, ¿no? Sí, es de gran impotencia saber el que muchas compañeras que ya ocupan algún cargo en el nivel de regiduría o en algún cargo dentro de los gobiernos municipales, que ahí todavía tenemos un gran faltante, son víctimas de violencia política.
Es terrible que incluso ellas siendo las líderes por las cuales muchos de sus compañeros llegaron a los puestos de elección popular, cuando se llega ya al cargo, son víctimas de este tipo de violencia, que incluso se deriva de para muchas otras violencias, claro. y que es una gran impotencia el que ellas todavía no encuentran el camino claro del cómo defender ese derecho. Y yo creo que muchas nos hemos dado a la tarea de construir la normativa para prevenir, pero también para atender y para sancionar este tipo de delitos, y entonces hay que allegarnos de esa información también antes de que lleguemos a los cargos de elección popular. Claro. Ahorita que está de titular de la comisión, de la unidad para la igualdad de género, ¿qué casos le han llegado y cómo los ha resuelto para que pues las mujeres igual se puedan acercar a ustedes? La unidad para la igualdad de género es el órgano técnico que impulsa que en un ambiente organizacional sea justamente transversalizada la perspectiva de género para tratar de equilibrar las relaciones entre los hombres y las mujeres trabajadoras en el Congreso. Claro. La Unidad para la Igualdad de Género se encarga y se dirige con todas sus acciones hacia la estructura orgánica del Congreso. Okay. En el Congreso del Estado y en todos los congresos hay dos estructuras. La estructura legislativa, que son los diputados y las diputadas, y la estructura orgánica, que son los trabajadores y las trabajadoras que soportan todo el trabajo que se hace y que ustedes ven en las pantallas, claro, de los diputados y las diputadas. Hacia allá se dirige ese trabajo y evidentemente la unidad está muy pendiente de todos y cada una de las acciones y se han diseñado políticas públicas y hay acciones afirmativas en beneficio a los trabajadores, pero también ya hay acciones permanentes. Okay. Por ejemplo, pues obviamente el derecho a los días de maternidad, pero también los de paternidad. Okay. Hay días que se les pueden dar cuando hay el fallecimiento de un familiar muy cercano. También tienen día inhábil o día libre por su cumpleaños. Okay. Ese tipo de situaciones que van un poco equilibrando y van generando relaciones entre trabajadores y trabajadoras más sanas para que esa cultura organizacional vaya encaminada a ello. ¿Tienen algún porcentaje en el tema de trabajos igualitarios o cómo lo manejan? Nosotros recientemente se volvió a lograr la recertificación en materia de igualdad laboral y no discriminación. Ajá. Recientemente, en el mes de agosto. Okay. Esta es una certificación internacional que se da a los centros de trabajo. Que vienen a hacer auditorías para verificar si hay hombres, si hay mujeres en materia igualitaria para cargos no solo de la estructura orgánica o de cargos medios, sino también de cargos superiores. Y por fortuna en el Congreso del Estado estamos justamente casi en materia de igualdad entre hombres y mujeres en la estructura orgánica también del Congreso. Casi 47% de mujeres por el porcentaje de hombres, tanto en mandos superiores, que eso es muy importante, como en la estructura orgánica. Y eso favorece esa cultura organización. ¿Esto se había visto antes? La Unidad para la Igualdad de Género fue creada unánimemente con el voto de todos los legisladores y legisladoras en la anterior legislatura. Okay. Y hasta esta legislatura fue instalada la Unidad para la Igualdad de Género el año pasado. Okay. El hoy gobernador del estado fue quien instaló como presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política esta Unidad para la Igualdad de Género y tuve la fortuna y el privilegio de ser nombrada como titular. Ok, perfecto. También con el voto de todos los compañeros. Claro.
Ok, bueno, pues qué alegría que esta unidad al final pues es creada y es para un bien y para los trabajadores del Congreso, porque a veces nada más vemos las leyes, los diputados, pero no se ve lo interno, ¿no? Que son los que hacen pues trabajar todo esto y son los que siempre están ahí. Pertenece a colectivos. ¿Cómo es su experiencia en esos colectivos? A mí me tocó hace muchos años, incluso antes de que fuese por primera vez legisladora, organizar en compañía de otras amigas el grupo plural de mujeres. Ujú. Un grupo plural en donde estaba, por ejemplo, Ana Tere Aranda, Claro. Catalina Pérez Osorio, varias, Reina, muchas. Un grupo en el que pudimos ir empujando algunas acciones. En aquella época solamente había un programa para la atención de las mujeres, como programa Uno, dentro del gobierno, ok. como programa Sí, sí, sí. únicamente. Ni siquiera era Una un área, secretaría, ¿no? ni siquiera, no, qué capaz que una No. secretaría. Y poco a poco fuimos empujando para la creación del Instituto Poblano de las Mujeres. Ajá. Con el Instituto Poblano de las Mujeres, pues todas las acciones que de política pública se desarrollaron vía las compañeras que tuvieron el privilegio de ser llamadas para ocupar la dirección del Instituto Poblano de las Mujeres. Ajá. Hasta este gobierno que inició con la señora Marta Erika Ajá. Alonso, ella propuso desde su campaña la creación de la Secretaría de Igualdad. Ok. Y fue retomado, bueno, también era propuesta de el otro gobernador también ya fallecido, Sí. cuando hizo campaña, y crearon la Secretaría para la Igualdad en este gobierno Ajá. estatal. Entonces, como que ha sido el acompañamiento de muchas acciones que de política pública o legislativa se han derivado para la protección y la garantía de los derechos de las mujeres. Claro. También está en el colectivo 50+1. Es un colectivo internacional. Ahí, ¿cuál es su actividad? ¿Cómo es su experiencia en ese colectivo? Porque es muy grande y está lleno de muchas mujeres. Yo participo en dos colectivos que son muy representativos en el país. Uno, el más antiguo, es Mujeres en Plural. Uh-huh. Mujeres en Plural es un grupo de mujeres académicas, en Ok. su mayoría, que jalamos el lápiz para empujar algunas cuestiones. Del grupo plural salió, por ejemplo, el inicio del procedimiento para poder llegar a la sentencia histórica de la 12624 en beneficio de las mujeres. Y del grupo plural han ido saliendo varias otras cuestiones como la 3 de 3 con varias compañeras, claro. Patricia Olamendi, etcétera. Y posteriormente, hace algunos años, se acaba de formar el otro grupo nacional. Ajá. De una gran fuerza política, más encaminado hacia lo político. Ajá. Que lo académico, okay. Pero también evidentemente con compañeras que son académicas a nivel nacional y con reconocimiento internacional. Y la Nena Orantes, que fue la primera presidenta de este 50 y más, ahora es, por ejemplo, cónsul, claro. Cónsul de México en Houston. Entonces, la actual presidenta fue mi compañera en la maestría en política pública y género en Flaxo, de manera pues que son grupos muy interesantes que tienen una visión que en un momento determinado se vincula, porque las causas de las mujeres, las que tenemos muy claro de que lo que se trata el asunto, todas las mujeres nos unificamos, claro. A pesar de las diferencias que pueda haber, en lo que tiene que ver con una causa de mujeres, nos unificamos para empujarla a todas juntas. Uh-huh. Aparte de eso, tiene publicaciones y fue editora de un documental. ¿Nos quiere contar de eso? Sí, claro. A mí me encanta la historia de este país. Uh-huh. Trato de leer mucho en torno a algunos
puntos históricos que han sido pauta y que no debemos perder de vista para poder entender los momentos actuales que se viven en el país. Y eso me ha llevado a encaminar algunas publicaciones en esa materia. Sí. Yo tuve la fortuna de, cuando se dio el aniversario del centenario y bicentenario de la independencia y de la revolución mexicana, el haber sido presidenta de esa comisión como diputada en el Congreso del Estado de Puebla. Eso me permitió tratar de impulsar libros que ya no estaban, ya no había, ya pues, no estaban activos. Ya no había en bibliotecas, y pudimos hacerlo con mucho cariño. Y por ahí trabajé también en el rescate que hicimos en Puebla en aquella época. Había que rescatar a las mujeres que participaron tanto en el movimiento de independencia como en el movimiento de revolución en el Estado de Puebla. Y a eso nos dedicamos. Y de eso se tratan nuestras publicaciones. Y de eso se trata también el documental. Cuando fuimos a la escuela, seguramente tú estarás de acuerdo conmigo, mucho nos enseñaron sobre Aquiles Cerdán y el momento adelantado para la Revolución Mexicana. Y poco se hablaba de su hermana, aunque la comentaban, acompañado de su hermana, Carmen Cerdán, etc. Pero todas las luces estaban en Aquiles Cerdán. Y al rescatar, acompañada por supuesto de muchas historiadoras, la figura central que fue Carmen Cerdán en el movimiento, se pudo lograr con la aprobación en aquella época de ese congreso, y en el que participó incluso el gobierno del estado de aquella época, un documental sobre la vida de Carmen Cerdán. Carmen Cerdán, la revolucionaria. Cada época de la revolución ya viene. El Canal 11 y Conaculta y estas instituciones históricas siempre lo sacan y lo recuerdan. Y es un documental que hay que ver, yo se lo recomiendo muchísimo, porque ahí se percibe con mucha claridad cuál es la participación de las mujeres en todas las cosas, no solo en el movimiento revolucionario, en todos los aspectos de la vida, pero que muchas veces permanecen a un lado o permanecen o han permanecido detrás de los movimientos. Bueno, ahí tienen a Armila Galindo, que fue una de las impulsoras justamente de lo que hoy se conmemora, el voto de las mujeres. Apenas hace 70 años fue reconocido nuestro derecho, un día como hoy, 17 de octubre de 1953. Exactamente. Ahorita que se viene la campaña del 2024 y que se ha visto ese cambio en que ahora las mujeres sí pueden ser gobernadoras, sí pueden ser presidentas, ¿cuál es su punto de vista sobre eso? Bueno, yo estoy feliz de que eso no sucedía hasta hace pocos años. ¿Se lo imaginaba? Hoy ya vemos, era el objetivo. Sí. Era el objetivo de la lucha que emprendimos hace ya varias décadas, muchas mujeres, pero que nuestras antecesoras emprendieron, bueno, desde el siglo pasado, en el tema de lo que tiene que ver con el sufragio, ¿no? Las sufragistas. Pero ese objetivo se ha ido logrando, por fortuna, a punta de sentencias. No ha sido porque realmente se haya hecho, porque hayan querido hacerlo, porque era justo hacerlo, porque era tema de derechos hacerlo. No, lo hemos podido ir logrando poco a poco a punta de sentencias. El movimiento que generó justamente este reconocimiento por parte del presidente Ruiz Cortines en el 53, tuvo un antecedente con el presidente Lázaro Cárdenas, que lo presentó, que llegó al Congreso de la Unión, pero que no lo
aceptaron. Entonces, imagínate nada más, desde ahí, poco a poco, y después empezar a provocar la creación de lo que después se llamó cuotas, que son acciones afirmativas. 70-30, también acá en el Estado, también a nivel nacional. Se empujaba, pero aún habiendo, por supuesto, decía 70-30 de un mismo sexo. Claro. Pero los partidos políticos utilizaban solo el 30. Si bien nos iba, porque si no, ni siquiera eso. Sí, no cumplían. Y luego 60-40, pero en los estatutos de los partidos decía que si iban en candidaturas comunes o que si iban en alianzas con uno o más partidos, ya no podían entrarle a las cuotas, a las acciones afirmativas, porque eran acuerdos con otro partido político que tenían que sacar. Entonces siempre había un pretexto, Cuando el 60-40 fue cuando empieza además a haber otro gran pretexto, lo que se conoció como las Juanitas. Las Juanitas impulsaban la postulación de una mujer como propietaria, pero los partidos políticos como suplente ponían a un hombre. Claro. Cuando ganaban la candidatura, la que fuese, ganaban, y entonces hacían que esa mujer solicitara licencia, porque los cargos de elección popular son irrenunciables. Claro. Solicitara licencia y asumía el papel el hombre, que era el suplente. De manera pues que nunca alcanzábamos a trabajar el tema de tener tantas mujeres en los congresos. Esa es justamente la sentencia 12624. En aquel momento se hizo que los partidos políticos, vía sentencia, cumplieran con la postulación del 40%. Pero cumplieran también que cuando una mujer iba de propietaria, tendría que ser mujer su suplente. Y entonces empieza a cambiar. Y ahí el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos ha ayudado. Y ahí también las consejeras y los consejeros del Instituto Nacional Electoral históricamente nos han ayudado. Antes IFE, hoy INE. Y con esos acuerdos generales, bueno, lo de las gubernaturas en la elección anterior, los partidos políticos decían que de ninguna manera podían postular a tantas mujeres para ser gobernadoras, que poco a poco decían los partidos. Pero desde el 2014 es un principio constitucional la paridad. Y en el 2019 se logra la paridad en todo. De manera, y en los estados de la República se fue generando también. De manera pues que no había ningún pretexto para no postular a mujeres como candidatas a gobernadoras. Hubo que hacer un acuerdo por parte del Instituto Nacional Electoral, los consejeros, las consejeras, para determinar de las candidaturas de la elección anterior cuántos hombres, cuántas mujeres iban a ser postuladas. Como anoche fue aprobado el que para las gobernaturas del próximo año en la elección, los partidos políticos tienen que postular a 5 mujeres y a 4 hombres en los estados que quieran. Claro. Como verás, no ha sido muy fácil. No. Para que hoy estemos aquí con esta decisión del INE, obviamente pasaron grandes cosas. Por eso la responsabilidad es grande para las mujeres que ocupan ahora los cargos. Es muy grande. Tienen que cumplirlo, porque justamente ha costado mucho trabajo llegar a donde está. Claro. Bueno, es que ha sido parte de esa brecha que se ha abierto para que hoy las mujeres puedan tener ese derecho. Que se ha cerrado. Sí. Hemos ido cerrando brechas. Sí, claro. Pero aparte, las mujeres que son ahora regidoras o presidentas municipales, diputadas o senadoras,
yo creo que deben de tener esa visión, que antes de ellas estaban personas como usted luchando por estos derechos y haciendo a la fuerza a los partidos políticos y a las autoridades que lo aplicaran, ¿no? ¿Sí? Y ahora que vamos a tener estas candidaturas, que bueno, en Puebla todavía no sabemos qué nos toca, tenemos grandes candidatas mujeres que pueden preparadas que pueden tomar el cargo, ¿no? Hay muchas mujeres preparadas que pueden ocupar esas posiciones. Así que los partidos políticos deberán ser cuidadosos para impulsarlas. Claro. Pues sí, pues muchas gracias por esta entrevista muy enriquecedora, algo muy interesante que acabamos de escuchar. Realmente esto es de años, no es porque esté de moda, o sea, no fue de la elección pasada ni de la que sigue, y yo creo que va a estar muy interesante esta elección que se viene porque ya se debe de aplicar aún más y los partidos políticos ahora sí están en el ojo del huracán, ¿no? Creo que ya ahora no nada más son las autoridades los que les deben de exigir, sino también la ciudadanía y las mujeres que están en un poder que las pueden escuchar, ¿no? Así es, Andy. Muchísimas gracias por esta plática y muchas gracias a todas. Muchas gracias por ser parte de este proyecto 50 Mujeres Más Poderosas de Puebla y por darnos el tiempo aquí en Perspectivas MX. Ya la veremos en nuestro evento para, pues, conmemorar estas 50 mujeres más poderosas. ¿Algún evento que tenga próximo para que invitemos a las mujeres? Hoy más tarde, a la 1:00 p.m, en el Congreso del Estado, los esperamos. Se va a presentar una investigación justamente sobre cómo está la participación política de las mujeres en los 217 municipios del Estado de Puebla. Sus redes sociales para que puedan ver lo que @RGOlmedo es mi Twitter. Palabra de Mujer Atlisco es mi Facebook y rociogarciaolmedo.mx es mi página. Perfecto. Bueno, pues ya tienen ahí la información. Muchas gracias. Para que puedan ver lo que sube. Igual, si tiene, pues no sé, para las personas trabajadoras del Congreso sobre la unidad de igualdad de género, que se puedan comunicar con usted. Sí, todos ellos ya saben. Sí. El Congreso del Estado tiene una página en internet. Ahí hay un micrositio que se llama Unidad para la Igualdad de Género, que pueden buscar, y ahí está todo lo que hacemos en la unidad. Perfecto. Bueno, pues ya tienen sus redes sociales. Me dio mucho gusto esta entrevista, muchas gracias por el tiempo, y pues nos estamos viendo al rato en el Congreso del Estado para conmemorar los 70 años por el voto de la mujer, ¿no? Muchas gracias, Andy. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.